Se nos pide evaluar cada expresión. Si la expresión no produce un número real, escriba imaginary. Para el número 1, tenemos la raíz cuadrada de 121. Formalmente, esta es la raíz cuadrada principal, lo que significa que esto se simplifica a un valor mayor o igual a 0, que si lo elevamos al cuadrado, obtenemos el radicando de 121. Como 121 es un cuadrado perfecto, esto se simplifica perfectamente. 121 es igual a 11 por 11, así que escribamos esto como la raíz cuadrada de 11 por 11, que también puedes escribir como la raíz cuadrada de 11 al cuadrado. Y dado que 11 al cuadrado es igual a 121, la raíz cuadrada de 121 es igual a 11 positivo. De nuevo, esto se simplifica a 11, porque 11 positivo al cuadrado es igual a 121, y 11 es mayor o igual a 0. Observe cómo también es cierto que si elevamos al cuadrado 11 negativo, seguimos siendo positivo 121. Entonces 121 en realidad tiene dos raíces cuadradas, positivo 11 y negativo 11. Pero la notación utilizada aquí, la raíz cuadrada principal, indica que solo queremos la raíz cuadrada positiva. Para el número 2, tenemos una raíz cuadrada negativa de 121, o el opuesto de la raíz cuadrada de 121. Y, por lo tanto, esto se simplifica a 11 negativo, la otra raíz cuadrada de 121. Avancemos y muestremos aquí el trabajo de SME, y escribamos esto como negativo, o lo opuesto a, la raíz cuadrada de 11 por 11, que es igual a la raíz cuadrada opuesta o negativa de 11 al cuadrado, lo que se simplifica a 11 negativo. Y luego, para el número 3, tenemos la raíz cuadrada de 121 negativo, y tenemos un problema aquí porque ya sabemos si cuadramos un positivo o cuadrado un negativo. El resultado es siempre positivo. Y dado que no podemos elevar al cuadrado un número positivo o negativo, para obtener un 121 negativo, este no es un número real y, por lo tanto, ingresamos imaginario. Podemos simplificar esto usando el conjunto de números llamados números complejos, del cual aprenderemos más adelante. Espero que hayas encontrado esto útil.